amados hermanos, damos gracias al Señor una vez más por concedernos esta oportunidad de participar de nuestra escuela dominical, en donde hemos sido sin duda bendecidos por parte del Señor al tener esta oportunidad de escudriñar, de investigar, de inquirir un poco más en la palabra del Señor. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También saludo a nuestros pastores. Deseo personalmente, también junto a mi familia, que Dios les siga bendiciendo a ellos y también a usted, amado hermano, que va a escuchar y va a ser parte de esta escuela dominical. Le invito también para que estemos orando, pidiéndole al Señor que Él esté dirigiendo todo lo que hagamos en esta mañana, en esta escuela dominical. Inclinamos nuestros rostros. Soberano y eterno Dios, le alabo, le bendigo en esta hora, por concedernos esta oportunidad una vez más de poder reunirnos en torno al estudio de su palabra. Ella es una lumbrera en nuestro camino, es una lámpara que alumbra el caminar en medio de las tinieblas y de la oscuridad de este mundo. Señor amado, le pedimos que usted abra nuestro entendimiento, que usted, Señor amado, esté hablando y dirigiendo una palabra a nuestras vidas, Señor, y que nosotros podamos acatarla, obedecerla, guardarla, Señor amado, en nuestros corazones, y que por ella nuestros pasos, Señor, que muchas veces se desvían, se enchuecan, Señor, por su palabra sean enderezados. Señor, abra nuestro entendimiento, nuestro oído espiritual también se agudice para poder discernir, examinar lo que en esta hora yo también voy a hablar. Señor, para no caer en el error, no caer en el engaño, no agregarle ni quitarle a su palabra, sino que hablar de acuerdo como ella está escrita. Señor amado, su bendición para mis hermanos que van a escuchar y ver este video y audio. Señor, también la bendición para mi vida, para poder hablar de su palabra. A través de Jesucristo le pido y le ruego todo esto. Amén. Busqué una respuesta a mis dudas y temor, mas Jesús vino a salvarme, solo en Él hallé perdón. Ven a Cristo, tal como estás, Él llevará tu aflicción. Con su amor Él restaura el corazón, Él te espera, no tardes más. Ven a Él tal como estás. Si el dolor te ha quebrantado, te dará perfecta paz. Lágrimas has derramado, mas Jesús enjugará. Ven a Cristo, tal como estás, Él llevará tu aflicción. Con su amor Él restaura el corazón, Él te espera, no tardes más. Ven a Él tal como estás. Jesús, en su palabra,
nos invita a descansar en Él. Mateos 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sí, hoy, en estos tiempos, queremos invitarte a confiar y a descansar en Él. Nosotros, su pueblo, a Él, en estos tiempos, tributamos honra y gloria, hoy y siempre. Bien, mis hermanos, la lectura para esta escuela dominical la encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 1 al 17. Ahí tendremos la lectura. El texto central lo encontramos en Lucas capítulo 8, versículo 46. Lucas capítulo 8, versículo 46. Entonces leemos la palabra del Señor en Mateo capítulo 8, versículos 1 al 17, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de éste postrado en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra
echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Leemos Lucas capítulo 8, versículo 46, donde nos dice lo siguiente: Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Dios nos bendiga. La semana pasada terminábamos de estudiar el Sermón del Monte, que como lo vimos comienza en el capítulo 5 y termina en el capítulo número 7. Y ahora comenzamos ya el capítulo número 8 del Evangelio según San Mateo. Vemos que Jesucristo, al terminar la enseñanza en el Sermón del Monte, camina, baja de ahí y mucha multitud le sigue para beneficiarse y presentar sus necesidades delante de él. Vemos que el día de Jesucristo fue un día muy, muy agitado, con muchos quehaceres, con mucha actividad en su ministerio. Pero a pesar de eso, Jesucristo cumplió con la comisión que el Padre le había encomendado. Y al bajar del monte, lo primero que se encuentra en su camino, lo primero que sucede es que viene un hombre leproso. Pero si nos fijamos, no aparece la palabra hombre. Yo utilicé la palabra hombre, pero en el texto no aparece la palabra hombre. Simplemente dice: he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo. No se usa la expresión de hombre, sino que simplemente se dice la expresión un leproso. La lepra, como ya sabemos nosotros, en el Antiguo Testamento y también aquí podemos ver que la lepra era considerada como un pecado. Así es considerada bíblicamente la lepra en el ser humano, es como un pecado que va comiendo al hombre por dentro y el hombre se va enfermando cada vez más y se va enfermando al punto que partes de su cuerpo se van desprendiendo, la nariz se desprende, los labios se desprenden, las cejas se caen y así sucesivamente el hombre se va enfermando y puede llegar a vivir 20 años o más tiempo con esta enfermedad hasta el punto en que el hombre muere producto de la lepra. Espiritualmente, viendo esta enfermedad, así está el hombre contaminado, enfermo por la lepra. En el Antiguo Testamento, una persona que se enfermaba por la lepra era sacada del pueblo y era puesta en un leprosario, en un lugar donde estaban todas las personas enfermas con la lepra. Nadie se podía acercar a ellos, ni ellos podían acercarse a las personas. Eran sacados de sus familias, del entorno familiar, de donde ellos se rodeaban, vivían y eran sacados de este lugar hasta que pudiera demostrar que la persona se había sanado y tenía que presentarse ante el sacerdote y el sacerdote examinarle, y después de un examen riguroso y minucioso, este hombre podía ser considerado sano. Si así no fuera, si el hombre no se sanaba de esta enfermedad, el hombre permanecía en estos leprosarios donde estaban las demás personas enfermas también de lepra hasta que muriera o se sanara. Pero este hombre viene y se presenta delante del Señor, se postra en tierra. Otras versiones dicen que le adoró. Aquí dice se postró. Seguramente esa fue la actitud de él, no solamente postrarse, sino que adorar al Señor. Él entendía y sabía de alguna manera quién era Jesucristo. Seguramente había escuchado lo que Jesucristo había enseñado y también había escuchado de lo que Jesucristo había hecho en otras personas, sanándole las enfermedades. Y él vio en Jesucristo el recurso para ser sanado de su enfermedad y se postra y lo adora y le dice: este hombre, yo como les decía uso la palabra hombre, pero la Biblia no usa la palabra hombre, sino que simplemente se expresa como un leproso. Entonces la enfermedad, esta lepra, lleva al hombre a un punto de indignidad,
de que ya no se le puede llamar hombre, sino que simplemente se le puede mencionar como un leproso. Así es también nuestra condición, o era nuestra condición espiritual sin Cristo. Éramos simplemente cosas que nos movíamos y estábamos en este mundo hasta que Jesucristo viene y nos da la dignidad de ser hechos hijos de Dios. Entonces este hombre que se postra delante de Jesucristo le dice al Señor: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, tú puedes limpiarme. No es una obligación. Este hombre no le está imponiendo nada a Jesucristo, simplemente está acudiendo a la misericordia, a la benignidad, a la bondad, al amor de nuestro Señor Jesucristo. Si Él quiere, solamente lo puede limpiar. Entonces la palabra quiere aparece dos veces en este pasaje bíblico, porque Él le dice al Señor: si tú quieres, Señor, si quieres, tú puedes limpiarme. Y Jesucristo más adelante le dice: sí, sí quiero. Y la palabra quiero es interesante porque dice en el griego estelo, desear, querer, deleitarse, implica la idea de estar listo, de preferir y de tener en mente. Es decir, la persona que quiere está diciendo: quiero, estoy dispuesto, me deleito en hacer esto. Entonces él le dice a Jesucristo: Señor, si tú quieres deleitarte, si tú tienes en mente esto, si lo quieres, hazlo. Y en el hebreo, perdón, en el griego la palabra es bulomai, vocablo afín en el Nuevo Testamento, que expresa con más fuerza la voluntad de querer, o sea, el deseo que se impone deliberadamente. El deseo deliberadamente. Y Jesucristo le responde positivamente a este hombre: quiero, me voy a deleitar en esto, me complazco en esto. Pero como vimos, el hombre, o este hombre contaminado con esta enfermedad, el leproso, no le impone nada al Señor, sino que le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor se deleita en esto. El Señor se deleita en hacerle bien al hombre y le dice: si quiero. Entonces extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Al instante la lepra desapareció. Jesucristo, fíjese que extendió su mano y tocó a un hombre enfermo. Estaba prohibido acercarse a estos hombres que estaban con la enfermedad de la lepra. Más aún, más prohibido estaba aún el tocarlo, porque eso significaba que se iban a contaminar. Y si un hombre, por casualidad, pasaba a tocar a un hombre, tenía que ir ante el sumo sacerdote y comunicarle que había tocado a un leproso, y tenía que apartar a este hombre, dejar pasar unos días a ver si no le aparecían manchas en su cuerpo. Y si no le aparecían estas manchas, entonces el hombre no estaba contaminado. Pero si estaba contaminado, tenía que apartarse. Por lo tanto, había una prohibición de tocar y de acercarse a los leprosos. Pero Jesucristo va más allá de la ley, va más allá de lo que se había mandado en cuanto a cómo debía de tratarse a estas personas. Jesucristo viene y lo toca. Y nos dice acá: entonces Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero. Y no solamente le dijo quiero, sino que también le dijo: sé limpio. Y al instante la lepra, dice, desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ello. Cuando los hombres eran sanados de la lepra, tenían que ir ante al sacerdote y presentarse y decirle que estaban sanos. Y si el sacerdote, después de hacer un riguroso examen, veía que este hombre no estaba enfermo, sino que ya estaba sano, tenía que cumplir con una serie de requerimientos que la ley, a través de que Dios le había entregado a Moisés, tenían que cumplir. Era muy rigurosa, muy riguroso lo que había quedado establecido para los hombres que habían estado enfermos de la lepra y que ahora estaban sanos. Después del examen tenían que sacrificar animales y así sucesivamente, muchas cosas que tenían que cumplir. Entonces Jesucristo le dice: ve
y muestra al sacerdote, pero no le digas a nadie esto. Pero el hombre hizo lo contrario a lo que Jesucristo le dijo, sino que comenzó a publicar y a decir a todo el mundo lo que Jesucristo había hecho en su vida. Seguramente también fue ante el sacerdote e hizo lo que Jesucristo le dijo, pero en cuanto a quedar silenciado, en cuanto a no decir nada, no cumplió con esto. Y si seguimos avanzando, ahora encontramos otra sanidad más también. Ahora viene un centurión. Un centurión era una persona que estaba a cargo de 100 soldados a lo menos. Era un oficial romano, era un hombre que tenía autoridad sobre 100 soldados romanos. Y él dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, con la misma actitud que vino el hombre leproso, rogándole al Señor, no imponiéndole nada, no exigiéndole nada al Señor, sino que simplemente acudiendo a la misericordia, a la bondad de nuestro Señor Jesucristo, a la benignidad de nuestro Señor Jesucristo. Y dice acá que vino Jesús a Capernaum, y vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. El hombre presenta cuál era su necesidad. La necesidad no era por él, sino que un criado que él tenía. En Lucas capítulo 7 encontramos también este pasaje mismo narrado ahí en Lucas. Entonces ahí nos dice que este centurión amaba a su siervo. Seguramente era en su tiempo, había sido un hombre sano, un joven, un muchacho sano, sin problema, pero de pronto se enfermó gravemente, cayó postrado en cama y ahora estaba a punto de morir. Y este hombre, según lo que dice ahí en Lucas 7, que vinieron unos ancianos también a hablar con Jesucristo, y les dicen estos ancianos a Jesucristo que este hombre era digno de que se le hiciera este favor, porque amaba a la nación de Israel y él les había construido una sinagoga, un gentil, un soldado romano, pero amaba a Israel y también les había construido una sinagoga. Esto nos da a entender que este hombre era temeroso de Dios, que también amaba a Dios. Entonces él le dice a Jesucristo, Señor, si quieres puedes sanar a mi siervo. Nos dice acá, entonces entró en Capernaum y vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Este hombre entonces presenta cuál es su problema. No era su problema personal, él no era el enfermo, él no era el que necesitaba la sanidad, sino que era un criado de él, un siervo de él. Entonces Jesucristo responde positivamente a la petición de este hombre. Y Jesucristo le dice, yo iré y le sanaré. Esa fue la disposición que tuvo nuestro Señor Jesucristo. A lo cual este hombre le responde a nuestro Señor Jesucristo y le dice lo siguiente. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Mire cómo se consideraba este hombre. No tenía un concepto más elevado de sí mismo que el que debía de tener siendo un oficial romano, una persona importante. Pero él consideraba que no era digno de que Jesucristo entrara en su techo, entrara en su casa. Y esa es la disposición que el hombre debe de tener delante de Dios, que somos indignos de pedir algo al Señor, que somos indignos de recibir algo de Él, que somos indignos de que Él entre en nuestro hogar, en nuestra vida. Eso es lo que al Señor le agrada. Eso es lo que el Señor busca. Hombres humildes, hombres sencillos. Entonces nos dice acá, de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. A lo cual dice acá, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Él había entendido un principio fundamental en la vida cristiana, que es la fe.
este hombre estaba demostrando fe a través de esta expresión, de estos ejemplos que le pone a nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de esto nos dice lo siguiente: el centurión dijo al Señor: no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿De dónde este hombre, este centurión romano, sacó la idea, si pudiéramos usar esta expresión, de que bastaba solamente con que Jesucristo dijera la palabra y el siervo iba a ser sanado? ¿Cómo supo él? ¿Cómo entendió él, este centurión, que solamente bastaba con que Jesucristo dijera la palabra para que su criado sanara? Como les decía, esto está en Lucas capítulo 7. Él amaba a la nación de Israel y había edificado una sinagoga para los israelitas. Esto nos da a entender también que este hombre estuvo expuesto a la palabra de Dios. Fue instruido también, fue enseñado a lo mejor por los ancianos, como nos dice en Lucas 7, que fueron los ancianos a hablar a Jesucristo, a pedirle que les hiciera este favor a este hombre. Entonces seguramente este centurión romano estuvo expuesto a la palabra del Señor. A lo mejor había comprado rollos y los tenía en su casa y los leía. A lo mejor había aprendido a leer el hebreo, el arameo a lo mejor, o tenía las transcripciones del griego, del hebreo al griego, y lo podía leer. Y a lo mejor había leído el Salmo 107, donde nos dice ahí en el versículo 20: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió, dice acá, su palabra y los sanó. Seguramente este centurión romano había leído este pasaje, o los ancianos le habían explicado este pasaje, lo había escuchado y le quedó grabado este pasaje. Entonces, cuando va a hablar con Jesucristo, él entiende, comprende que la palabra de Dios, que Jesucristo mismo es Dios y que Él tiene la palabra, solamente con decirle las cosas pueden ser hechas. Entonces Él apela a esto, recurre a la palabra de Dios y le dice al Señor: Señor, di la palabra y mi siervo sanará. Entonces vemos ahí la eficacia de la palabra de Dios. ¿Qué es la fe? Lo que a Dios le agrada. Entonces vemos que Jesucristo, vemos más en el versículo 9, dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Este hombre entendía que el dar una orden, el obedecer esa orden, el acatar esa orden, él de alguna manera entendió que al él dar una orden a los soldados, y estos soldados, el obedecerlo, él lo llevó al plano espiritual, lo llevó a su vida y a su necesidad que él estaba viviendo en ese momento. Entendió él como una autoridad, que también él estaba bajo autoridad, y que su autoridad también, en su autoridad también habían hombres, soldados que estaban bajo su autoridad, que a un general, a él le daba una orden y él la obedecía. Y él como centurión le daba órdenes a sus soldados y sus soldados le obedecían. Él también entendió que Jesucristo bastaba con que dijera la palabra y las cosas se iban a hacer, porque él a sus soldados le daba órdenes y sus soldados obedecían con el poder de la palabra. Él entendió que solamente bastaba con decir la palabra y las cosas eran hechas. Y continúa el relato diciendo: al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían. Seguramente miró a su alrededor, a las personas que estaban a su lado, a los discípulos, a los demás gente, y les dice a ellos lo siguiente: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac, Jacob, en el reino de los cielos. Es decir, van a venir de los 4 puntos cardinales del mundo y se van a sentar con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos.
Entonces Jesucristo estaba dando a entender que el reino de los cielos no es solamente para los judíos, sino que para toda la humanidad. Toda la humanidad estaba considerado dentro del plan y del propósito de Dios de salvación, que Dios iba a escoger de todos los clases de reinos o de países, de etnias, iba a escoger de ahí hombres y mujeres para ser salvos. Entonces nos dice acá, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. De lo que iban a hacer los judíos, despreciar a Jesucristo, desecharlo, abandonarlo, iba a significar, como dice el apóstol Pablo, que la defección de Israel, lo que ellos abandonaron, lo que ellos desecharon, lo que ellos despreciaron, la defección de Israel, iba a ser la riqueza para los gentiles, para nosotros. Entonces aquí Jesucristo estaba anunciando que lo que ellos iban a despreciar, que lo que ellos iban a desechar, para nosotros los gentiles iba a ser una riqueza. ¿Cuál es la consecuencia de despreciar esto? Nos dice acá, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Entonces Jesucristo responde positivamente también a este hombre, así como le respondió positivamente al hombre que estaba enfermo de la lepra. Así también Jesucristo responde positivamente a este hombre que venía pidiéndole un beneficio no para él, sino que para una tercera persona. Y Jesucristo le dice, ve y como creíste, te sea hecho. ¿Qué nos dice la Biblia en Hebreos capítulo 11? Que sin fe es imposible agradar a Dios, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces este hombre fue galardonado, fue premiado de parte del Señor, porque Él vino a Él con fe, con convicción, con certeza, con seguridad. Dios nos bendiga. Y su criado, dice, fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste, postrado en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Otro milagro más de sanidad de parte de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos aquí a la suegra del apóstol Pedro. Esto nos quiere decir claramente que el apóstol Pedro era casado, que tenía una esposa y por ende tenía una suegra. Y nos dice aquí que la suegra estaba en casa y vino a la casa, dice, y vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre. Estaba en casa de Pedro. Seguramente él la estaba cuidando, la esposa de Pedro estaba cuidando a su mamá en la casa de él, pudiéramos entenderlo de esta manera, y estaba enferma la suegra de Pedro. Y Jesucristo llega a la casa de Pedro, seguramente a alimentarse, a descansar, a almorzar, pero se encuentra que la suegra de Pedro está enferma. Y Jesucristo va y nos dice acá, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. De haber estado postrada enferma con una fiebre, ahora esta mujer está sana y en forma de gratitud, de agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo, ella se levanta y comienza a servirle. Dios nos bendiga. Encontramos entonces este tercer milagro en este pasaje bíblico. Y si seguimos avanzando, entramos al versículo 16, donde nos dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Como les decía, el día de nuestro Señor Jesucristo fue un día muy agitado, con muchos quehaceres, con mucha actividad.
Y habiendo llegado la noche, él debía haber ido a descansar de todo lo que hizo durante el día, pero sin embargo, durante la noche nos dice acá que trajeron enfermos, endemoniados, y no pocos, sino que muchos, y a todos estos los sanó, los curó, echó fuera a los demonios. Dios nos bendiga, porque aquí el escritor de este evangelio, Mateo, llega a una conclusión. ¿Por qué narra estos acontecimientos? ¿Por qué narra estos milagros de sanidad? ¿Por qué narra estos milagros de echar fuera demonios? ¿Por qué él tiene que llegar a una conclusión, a una enseñanza? La enseñanza y la conclusión que Mateo quiere llegar es que, dice lo siguiente acá, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y esto lo toma del libro de Isaías, el capítulo 53 de Isaías. Nos dice lo siguiente, capítulo 53. Si comenzamos del versículo número 1, nos dice lo siguiente. Dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces vemos aquí en estos pasajes bíblicos el cumplimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo delante de los ojos de sus discípulos, delante también de aquellos que no eran discípulos del Señor, sino que eran la multitud que le acompañaban, pero también de gentiles que seguían y que iban buscando al Señor por alguna necesidad. Entonces vemos que aquí, que a la conclusión que quiere llegar Mateo al registrar estos pasajes bíblicos es que el cumplimiento de la palabra del Señor se estaba llevando a cabo delante de sus propios ojos, que la palabra del Señor se tenía que cumplir en todos los términos en que ésta estaba escrita. Entonces nos dice acá, más para que se cumpliese por el profeta Isaías. Para esto se hizo esto, para esto Jesucristo sanó a este leproso, sanó al siervo del centurión, sanó a la suegra de Pedro y a los endemoniados y a los enfermos que trajeron de noche, para que se cumpliese lo dicho 700 años atrás, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que decía, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Dios nos bendiga, amados hermanos. Para esto, Jesucristo hizo todo esto. Y hasta el día de hoy, nuestro Señor Jesucristo nos sigue beneficiando, sigue obrando en favor de nosotros, sus hijos, su pueblo, con sanidades, con milagros. Dios nos bendiga, pero Él no está obligado a hacerlo. Si Él lo hace es porque Él quiere deleitarse, porque lo tiene en su mente el hacerlo, porque Él quiere reflejar su bondad en esto, su misericordia, pero Él no está obligado a hacerlo. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a las enfermedades, frente a los problemas? Ir con humildad delante del Señor, ir humillado delante del Señor, como vino este leproso y como vino este centurión, con fe, con convicción de que podía recibir del Señor si Él quería hacerlo.
Así debe de ser nuestra actitud frente a lo que estamos viviendo en estos tiempos, frente al Señor, con fe, con humillación delante de Él y aceptar su voluntad, aceptar su propósito que Él tiene para con nuestras vidas. No imponerle nada al Señor, porque Él no está obligado a respondernos a nosotros. Es simplemente su misericordia, su bondad la que lo hace a Él hacer algo a favor de nuestras vidas. Dios nos bendiga, amados hermanos, y vamos a orar dándole gracias al Señor por esta lección que hemos tenido en esta mañana. Soberano y eterno Dios, le alabamos, le bendecimos y le damos gracias por la enseñanza que usted nos ha dado en esta mañana. Le pedimos, Padre amado, humildemente que usted nos bendiga con su palabra, haciendo eco en nuestras vidas, Señor. Que seamos como este leproso, que actuemos y que vayamos delante de usted como este centurión y que nos beneficiemos, Señor amado, como la suegra de Pedro, que no pidió nada, simplemente nuestro Señor Jesucristo llegó donde estaba la necesidad y la tocó y la sanó. Señor, o si estamos como estos enfermos que fueron de noche a Jesucristo y simplemente Jesucristo actuó a favor de ellos, Señor amado, porque su misericordia y su bondad lo llevó a hacerlo. Así también nosotros estemos frente a usted con esta actitud, Señor amado. Ayúdenos, Señor amado, para analizar su palabra, para ver bien, Señor amado, lo que su palabra nos enseña y por ella caminar y por ella dirigir nuestros pasos. Soberano y eterno Dios, humildemente le pedimos y le rogamos todo esto. Amén. Si llegaré
Bien, amados hermanos, vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad que nos concedió de nuestra escuela dominical y vamos a orar también por las necesidades que tenemos en nuestro país y también en nuestro medio en que nosotros tenemos, que es la iglesia en donde nosotros pertenecemos y nos congregamos. Por estos tiempos no lo podemos hacer, pero a través de estos medios sí lo podemos hacer. Soberano y eterno Dios, le alabamos, le bendecimos, Señor amado, en esta hora. Le damos gracias, Señor, por habernos concedido esta oportunidad de tener esta escuela dominical. Padre amado, Padre bueno, Padre justo, le pedimos su bendición. Usted conoce la necesidad, los problemas que tenemos, Señor. Todo está delante de usted, no hay nada oculto. Simplemente apelamos a su misericordia, a su bondad, para que usted tenga bien el responder a nuestras necesidades. Pedimos por nuestros hermanos que están enfermos, por nuestros hermanos que están sin trabajo, por nuestros hermanos que están imposibilitados de salir, que están en sus hogares solos, muchos de ellos, Señor. Le pedimos, como lo hemos dicho en otras ocasiones, que usted sea la compañía para nuestros hermanos, que también de usted venga la provisión que se necesita, Señor amado, que no tengamos que endeudarnos, Padre, sino que confiemos en usted, Padre de la gloria, y que busquemos su rostro en humillación, en humildad, en oración, en consagración. Y usted responderá, Señor amado, así como hemos visto en esta mañana, en esta lección. Tenga misericordia de este país y de todos nuestros hermanos que están dispersos en el mundo entero. Padre amado, bendiga a todos mis hermanos, nuestros pastores. Bendiga a las autoridades de nuestra iglesia, Señor amado, al gobierno también de este país, a los ministros y a todos, Señor, aquellos que están en autoridad. Señor amado, le pedimos humildemente su bendición para esta escuela dominical y para todo lo que hemos hecho, Señor amado. En el nombre de Jesucristo se lo pedimos y se lo rogamos todo esto. Amén y amén. Le invito a que le demos las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga, amados hermanos.